estamos estudiando. ¿Qué es una entalpía de red cristalina? ¿Están viendo la pantalla, jóvenes? ¿Mm? ¿Qué es una entalpía de red cristalina? Porque vamos de último a estudiar lo que son las consecuencias de esas entalpías de red cristalina. Porque se dan ciertas propiedades físicas como químicas en estos compuestos iónicos, entonces se explica a través de este término termodinámico. Acuérdense que una entalpía pertenece al campo de la termodinámica, que es la física. Acuérdense que la termodinámica está implícita en la química. Entonces, todos los procesos de energía tienen que ver con la termodinámica. Entonces, ¿cómo definimos la entalpía de red cristalina? Acuérdense que nosotros podemos determinar esa entalpía de red cristalina a través del ciclo. ¿Me están escuchando? ¿Mm? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Sí, se te escucha, Sí. profe. Bien. Nosotros podemos determinar esa entalpía de red cristalina a través del llamado ciclo de Owen-Haba. Acuérdense que ahí estamos aplicando lo que es la ley de Hess. O sea, nosotros vamos a determinar a través de una serie de pasos que forman un ciclo cerrado lo que es esa entalpía de red cristalina, que no la podemos medir directamente. Pero ¿cómo se define ella? Es la entalpía, o sea, es el cambio de energía, ¿verdad? Cuando se forma, tenemos un mol del compuesto iónico a partir de sus dos iones en el estado gaseoso. Esa es la definición de lo que es la entalpía de red cristalina, que es distinto a la entalpía de red de formación, que conduce al mismo compuesto iónico, pero tiene otro valor, matemáticamente hablando, porque es la formación también de un mol del compuesto iónico, o sea, del sólido, pero no a partir de sus dos iones en el estado gaseoso, sino a partir de los dos elementos en su forma más estable. Por lo general, el catión es un metal y los metales existen de manera, vamos a decir, en la manera más estable en el estado sólido, ¿verdad? Y en el caso del elemento no metálico, el anión, entonces por lo general es un elemento no metálico. Si estamos hablando de los halógenos, entonces acuérdense que ahí nosotros tenemos que esos elementos existen en la forma más estable, en forma de moléculas diatómicas o monucleares. Entonces ahí tenemos que llevar a una serie de pasos porque ¿qué signo tiene una entalpía de red cristalina? Y una entalpía de formación. ¿Qué signo tiene? ¿Qué signo es positivo o negativo una entalpía de red cristalina? Negativo. Es negativo. Entonces nos está diciendo que es un proceso, tenemos factible desde el punto de vista termodinámico. Pero dentro de ese proceso de formación de ese sólido, ¿verdad?, iónico a partir de sus dos iones en el estado gaseoso, hay términos de energía que son endotérmicos, que requieren de energía. Menciónenme en alguno. No están estudiando y acuérdense que yo se los dije, todos estos días ustedes lo tienen que aprovechar para estudiar. ¿Cómo ustedes van a pasar una materia sin estudiar? Oye, yo tuviera ya todo ya estudiado, leído. Se les hace muy difícil porque, claro, tantos días libres, entonces es contraproducente porque es peor, entran en un estado de letargo. Eso es peor, eso es una... Jóvenes, yo le iba a preguntar, ustedes el examen semestral, ¿ustedes escogieron la fecha? Otra vez le preguntaron a ustedes qué fecha querían los exámenes.
¿O eso lo puso la administración? Ya ustedes saben que salieron la fecha de los exámenes semestrales. ¿Ustedes me están escuchando? ¿Mm? ¿Por qué se quedan callados? Jóvenes. Bueno, profe, en el grupo habían mandado unas propuestas, no sé si se llegaron a confirmar las que mandaron. Pero ¿cuál era la propuesta de ustedes? ¿Mm? Bueno, su parcial en las propuestas que pusieron era el último, el viernes 17. El semestral, acuérdense que es un semestral. Semestral, sí, disculpe. Así quedó. No sé si es la fecha, es el último. Es el último, pero yo retiré el documento del despacho. Fíjense que yo soy el director del Departamento de Química Inorgánica. La secretaria me dio ese documento, pero lo he guardado y bueno, tengo que buscarlo para verificar y entonces decirles la próxima clase, el miércoles, el día del examen semestral de Química Inorgánica. Acuérdense que todos estos días libres, yo cuando era estudiante, yo los aprovechaba para estudiar. Claro, me divertía también. ¿Ah? Me divertía, no todo es estudio, pero acuérdense que ustedes están en la universidad. Ustedes tienen que estudiar. Si no estudian, van a fracasar. Al menos que todo sea una mentira, ¿verdad? Como hay muchas materias. Todo es una mentira y todo es igual que en la secundaria. Y ustedes pasan sin hacer nada y así. Entonces, eso es algo también. Ustedes se van adaptando a esa forma, tenemos corrupta de actuar, tanto por el docente como por los estudiantes. Entonces, es una manera que ustedes creen que todo es así. No. Mira que el país está pasando por una crisis en todos los niveles. Así que están ustedes a hacer el cambio. Entonces tienen que estudiar. Si a usted no le gusta mucho esta carrera, ya están a tiempo todavía. Acuérdense que todo fue tan rápido. Ustedes acaban de salir de la secundaria. Quizás no es la carrera que ustedes crean que es la que más se adapta a sus capacidades. Todos están a tiempo, ¿no? Acuérdense que uno cuando estudia una carrera es porque le gusta. Pero si no le gusta, están enfocados mal en una carrera. O sea, tiene que gustarle la disciplina para que eso le sea placentero, el estudio, las ganas de aprender. Entonces, ejemplo de términos de energía que son endotérmicos. Por ejemplo, acuérdense que ese sólido, para pasar ese metal, ¿verdad? Es el catión de ese sólido iónico, para pasar del estado sólido al estado gaseoso. ¿Cómo se le llama ese proceso? Una sublimación. Y eso requiere de energía. Acuérdense que en el estado sólido las partículas están, ya lo estudiamos, están colocadas en puntos fijos en el espacio. Por ejemplo, si es un sólido cristalino ocupando puntos de una red cristalina. Y claro, en el estado gaseoso esas partículas pasan a tener un movimiento, ¿verdad? O sea, se mueven en el espacio. Entonces, eso requiere de energía. Y luego, si es una molécula, el no metal, que es el anión, es una molécula diatómica homonuclear y tenemos que pasarlo al estado atómico. ¿Qué tenemos que hacer? Romper el enlace de esos dos átomos que forman la molécula. Entonces, también eso requiere de una inversión energética. Y luego, si ese metal ha pasado del estado sólido al estado gaseoso y tiene que perder electrones, ¿cómo se le llama ese proceso de pérdida de electrones para convertirse en un catión? ¿Cómo se le llama? Oxidación. No, es la energía de ionización, ¿verdad? La energía de ionización. O sea, la energía asociada a la pérdida de electrones, claro, cuando una sustancia pierde electrones, pero por lo general son los metales, pues eso se le llama oxidación, ¿verdad? Eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos las reacciones redox. Pero estamos hablando del término de energía. La energía se llama la energía de ionización. ¿Y cómo son las energías de ionización positiva? Si estamos hablando de una primera,
Si el metal solamente tiene una carga positiva, si estamos hablando de dos cargas positivas, también la segunda energía de ionización es positiva. Si estamos hablando, por ejemplo, del aluminio, que tiene 3 cargas positivas, eso requiere de 3 procesos de pérdida de electrones. O sea, hay una primera, una segunda y una tercera energía de ionización. Y luego el otro término, que es la afinidad electrónica. Ya habíamos dicho anteriormente, cuando estudiamos las propiedades atómicas, que las primeras energías, las primeras afinidades electrónicas, por lo general, son negativas. Fíjense que ahí lo que impera es el proceso de atracción del electrón que está entrando al sistema, al átomo, ¿va? Por el núcleo, y no la repulsión por parte de los electrones que ya encontramos en el átomo. Entonces vamos a ver 3 consecuencias de las entalpías de red. Una es una propiedad química, que sería la descomposición, o sea, qué tan estable, la estabilidad térmica de los sólidos iónicos, en este caso los carbonatos, pero puede visualizarse para cualquier tipo de sólido. Entonces, claro, la estabilidad térmica, la descomposición. Entonces, la propiedad química sería la descomposición. Entonces, ¿cómo podemos explicar esa estabilidad térmica hacia la descomposición? Por ejemplo, en este caso de los carbonatos, tomando en cuenta esa entalpía de red. Otro sería la estabilidad de los estados de oxidación. Vemos cómo se estabilizan, vemos ciertos estados de oxidación, también está relacionado con las entalpías de red cristalina. Y por último tenemos la solubilidad de las sales iónicas. También es más difícil de explicar en términos de entalpía y de entropía, pero se explica también bien a través de este planteamiento, la solubilidad de las sales iónicas. Entonces nosotros tenemos que también visualizar, ya usted lo veía, en la ecuación de Bohm-Haber. Acuérdense que esa entalpía de red cristalina también puede calcularse teóricamente a través de una serie de ecuaciones. Por ejemplo, nosotros visualizamos la ecuación de Bohm-Haber. En esa ecuación de Bohm-Haber encontramos constantes matemáticas, pero los dos elementos que contribuyen en mayor medida con esa entalpía de red cristalina, que sea más baja o más grande, sería las cargas, tenemos de los dos iones, las cargas, y también lo que es la distancia entre los dos iones. O sea que ahí hay una proporcionalidad de la entalpía de red cristalina con las cargas de los dos iones, y también en ese caso directa y de manera inversa con la distancia entre esos dos iones. Es lo que se llama la escala de red. Y en conjunto el producto de la carga de los iones entre esa escala de red, o sea, la distancia entre los dos iones, es lo que se llama el parámetro electrostático o electrostático, que es el que estamos visualizando, tenemos en cada una de estas consecuencias. Entonces, por ejemplo, en el caso tenemos de la descomposición de un carbonato, en este caso metálico, la ecuación es esta. Un carbonato se descompone dando el correspondiente óxido metálico, ese sólido, que también le podemos asociar una entalpía de red cristalina porque es un sólido, y una sustancia en el estado gaseoso, que es el dióxido de carbono. En términos de entropía, claro, está dominada por la formación de ese compuesto gaseoso. Y nosotros podemos decir, claro, en las condiciones de temperatura, esta reacción no es espontánea, o sea, no se da, tenemos de forma espontánea, sino que tenemos que suministrar energía al sistema. Y ya ustedes saben que aquí está involucrada lo que es el cambio, termodinámicamente hablando, el cambio de energía de Gibbs estándar, que es igual al cambio de entropía estándar, al cambio de entalpía, menos el producto de la temperatura por el cambio de entropía estándar. Ya sabemos que ese término de entropía
no es el crítico, sino es el cambio de entalpía que va a determinar si ese cambio de energía libre va a ser estándar, va a ser más negativo o, más positivo o menos positivo. Ya sabemos que va a ser positivo. Va a ser positivo porque esta no es una reacción espontánea. Entonces, claro, la reacción sería, tenemos exotérmica, si el segundo término, o sea, el producto de la temperatura por el cambio de entropía estándar, fuese mayor al cambio de entalpía estándar. Y eso sucede, tenemos cuando a una temperatura, que es superior a la relación entre el cambio de entalpía estándar y el cambio de entropía estándar. Pero ya sabemos que esto no va a ser espontáneo. O sea, eso va a ocurrir a una temperatura determinada. Entonces, lo que tenemos que visualizar dónde se da esa, o sea, la menor temperatura o la mayor temperatura. Entonces, claro, cuando la temperatura de descomposición es mayor, es porque ese carbonato de ese metal es más estable. A la temperatura es menor, entonces ese carbonato metálico es más inestable a la descomposición térmica. Entonces, claro, ese cambio de entalpía, tenemos cambio de entalpía estándar que va a determinar el cambio de energía libre de Gibbs estándar. Depende de estos cambios de entalpía. Sabemos que va a ser positivo, endotérmico. Va a depender del cambio de entalpía de descomposición en fase gaseosa, que es la que ustedes tienen abajo. O sea, ese carbonato en estado gaseoso va a dar el óxido en estado gaseoso más el dióxido de carbono en estado gaseoso. Esa es la reacción de descomposición en fase gaseosa. Más el cambio de entalpía de Re de el sólido inicial, que sería el carbonato metálico, menos el cambio de entalpía de Re del óxido metálico, del óxido del metal correspondiente, cuando se descompone. Entonces, ¿cómo ustedes creen que eso va a ser menos negativo? Menos positivo. Ese cambio de entalpía estándar de esa reacción de descomposición del carbonato. ¿Cómo se haría menos positivo? Menos positivo, sí. A medida, acuérdense que ese cambio de entalpía de descomposición en fase gaseosa es igual para independiente del metal. ¿No es así? Es independiente del metal. Lo que está, lo que está determinando el metal unido al carbonato sería el cambio de entalpía de Red, o sea, de el carbonato metálico y el cambio de entalpía de Red del óxido metálico que se forma. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos visualizándolo para los elementos del grupo 2, lo que es el magnesio, el calcio, hasta el bario, ¿verdad? Entonces, los aniones que son grandes tienden a estabilizarse a través de cationes grandes. O sea, un anión grande se estabiliza con un anión grande. Si estamos hablando entonces de elementos metálicos del grupo 2, ¿cuál es el más grande? El bario, ¿no? Entonces, ese sería el carbonato más estable. Y el menos estable sería el magnesio. El magnesio. Claro, aquí tenemos que lo que está determinando la estabilidad, la inestabilidad, es la escala de Red, porque el producto de las cargas va a ser igual. Tanto el carbonato como el ion óxido tienen dos cargas negativas y el metal correspondiente tendrá también dos cargas positivas. Entonces, claro, cuando yo tengo el carbonato de magnesio, en el cual el magnesio es el más pequeño y es el que menos va a estabilizar al carbonato, claro, cuando él
se descompone y forma el óxido correspondiente. ¿Qué pasa? Pasamos de un anión grande a un anión relativamente más pequeño, que es el ion óxido. Por lo tanto, ese catión magnesio, que es más pequeño, va a estabilizar mayormente ese ion óxido, que es el caso del ion bario, que el catión bario. Por lo tanto, eso es lo que lleva a la reacción a ser menos endotérmica. Porque claro, si ustedes ven ahí, el término del cambio de entalpía de red del óxido metálico está diferenciando. ¿Eh? En la medida de que eso sea mayor, eso va a hacer que el cambio de entalpía de descomposición estándar va a ser menos positivo. Entonces, ahí, por ejemplo, se explica la escala de Re. O sea, que es más sensitiva esa escala de Re en el caso de un catión pequeño que en el caso de un catión grande. O sea, por eso que la reacción es más factible, o sea, la descomposición térmica es más factible a darse cuando se trata de un catión pequeño, que en este caso es el magnesio. Que ustedes ven ahí, ven que todo es positivo, ahí no tenemos ningún término negativo. Y ustedes observan que la temperatura de descomposición, que ahí se ha denotado con la letra griega Z, la temperatura en grados Celsius es 300 para el carbonato del magnesio, para el carbonato de calcio es 840, para el carbonato de estroncio es 1100 y para el carbonato de bario, que es el más estable, es 1300. Ahora vamos a pasar a la estabilidad de los estados de oxidación. Bueno, hay muchas maneras de visualizar. Acuérdense que la química inorgánica es bastante extensa. Entonces, por ejemplo, estados de oxidación elevados tienden a estabilizarse a través de aniones pequeños, como en este caso sería de todos los halógenos, el flúor, el que en mayor medida va a estabilizar un estado de oxidación grande. Entonces podemos visualizar esto a través de esta reacción. O sea, tengo un halogenuro metálico en el estado sólido. Cuando se combina con el mismo halógeno en estado elemental, entonces se forma el halogenuro metálico. ¿Eh? ¿Pero qué ha ocurrido ahí? ¿Un cambio en qué? ¿Qué ha ocurrido ahí, jóvenes? En esa reacción, ¿qué podemos visualizar? ¿Qué ha ocurrido? Que el metal ha cambiado de estado de oxidación, ¿no es así? Ha cambiado de un estado de oxidación 1 más a 2 más, ha aumentado la carga. Por lo tanto, ahí va a haber un cambio de entalpía de la red, que es lo que va a llevar a que la reacción sea más exotérmica. Tenemos a medida que la entalpía de red de ese sólido iónico MX2 sea mayor. Pero también ahí hay otro proceso donde el halógeno, vemos, tiene que primero romperse la molécula diatómica, ¿verdad? Romperse y luego ganar electrones. Porque ahí, ¿qué estado de oxidación tiene el halógeno? En X2. ¿Qué estado de oxidación? ¿Qué estado de oxidación tiene ahí el halógeno? 0, ¿verdad? Y tanto en MX2 como en MX, ¿qué estado de oxidación tiene el halógeno? Tanto tiempo ha pasado y ustedes no han leído nada de nada. ¿Qué estado de oxidación tiene ahí el halógeno? -1. 1 menos, ¿verdad? Siempre dígame el signo después del número. 1 menos. Por lo tanto, ahí primero tiene que romperse el enlace entre los dos átomos de halógeno y luego que cada uno gane un electrón a través de lo que es la afinidad electrónica. Claro, eso es más factible para el flúor. A pesar de que el flúor tiene una más baja afinidad electrónica, o sea que es menos negativa,
pero es más factible para el flúor porque la energía del enlace ahí es menor. O sea, requiere una menor energía para romper el enlace entre los dos átomos. Entonces, en definitiva, lo que promueve, porque claro, cuando uno va hacia abajo en los halógenos, o sea, el mismo metal, pero ahora visualizando el cambio en el halógeno, no en el metal, sino en el halógeno, vemos que a medida que aumenta el tamaño, ¿verdad? A medida que avanzamos hacia abajo, la reacción se hace menos exotérmica. Pero ¿qué estamos visualizando ahí? Ya no la carga del metal que cambia de 1 más a 2 más, sino que estamos la escala de red. ¿No es así? Porque a medida que, claro, aumenta el tamaño de X, ¿cómo se hace esa escala de red? ¿Cómo se hace esa escala de red? Mayor. Y por lo tanto tiende a disminuir lo que es la entalpía de red, haciendo que la reacción sea menos exotérmica. Aquí entonces todo eso lo explicaba eso. Entonces ahora vamos por último a entrar lo que es la solubilidad de los compuestos iónicos. A todo esto yo les pregunto, ¿qué aprendieron en la química general sobre la solubilidad? Acuérdense, yo les he dicho, siempre la química inorgánica es como una extensión de sus estudios de química general. Pero acuérdense que no es por eso la química inorgánica es la más sencilla, todo lo contrario, es la más compleja de la química. Porque a veces lo sencillo parece que fuera fácil, no, cierra muchos y la prueba está que a ustedes les cuesta más la inorgánica que la orgánica o la analítica. Entonces, ¿qué aprendieron de la solubilidad en química general? Jóvenes. Inclusive ustedes aprendieron unas reglas de solubilidad, ¿verdad? Para determinar cuándo en una reacción de doble desplazamiento o metástasis se forma un precipitado. Y hay reacción química, ¿no es así? Pero ¿qué es la solubilidad para ustedes? ¿Alguien que lo explique? Araújo Giancarlos. Giancarlos. ¿Cuántos solutos se disuelve en una determinada cantidad de disolvente? Sí, profesor, estaba hablando Alex. Alex Bobo. Sí, hable. La solubilidad para mí es cierta cantidad de soluto que se disuelve en una cierta cantidad de disolvente. Claro, o sea que cuando usted en los handbooks, ¿verdad? De Handbooks of Chemistry and Physics, acuérdense que hay que es como, y se dicen que es la Biblia, o sea que es un libro donde encontramos esas constantes, ¿verdad? La solubilidad es una constante, o sea, nos dice la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en una cantidad dada de disolvente. Entonces es una concentración, ¿no es así? Porque si nosotros decimos cuántos gramos de soluto pueden disolverse en cuántos gramos de disolvente o en gramos de disolución, eso equivale a una solubilidad, a una concentración, perdón. Pero físicamente, ¿qué representa eso, Alice Howe? ¿Qué representa? Un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio físico, porque hay dos procesos que se están dando a la inversa. Vemos la velocidad a la que esos iones pasan a disolución. Acuérdense que ya ustedes no lo pueden visualizar porque es como si fuera un enmascaramiento, ¿verdad? O sea, es como si tuvieran, acuérdense que esos iones se van a rodear de moléculas de disolvente y nosotros ya no la visualizamos porque pasan a disolución. Pero la velocidad a la que esos iones, se rodean de moléculas de disolvente, o sea, se solvatan o se hidratan en el caso de moléculas de agua, es igual a la velocidad a la cual esos iones salen de disolución y vuelven a formar
el sólido. Pero es un proceso que se lleva a cabo a la misma velocidad. Por lo tanto, nuestra vista no lo puede visualizar. Es un equilibrio de solubilidad. Eso es lo que es la solubilidad. Entonces, claro, si nosotros adicionamos más soluto de lo que se puede disolver, ¿qué resulta? ¿Una disolución de qué tipo? Porque sobresaturada. claro, porque la solubilidad determina un tipo de disolución que, ¿cómo se le llama? A esa disolución obtenida cuando yo disuelvo la cantidad máxima que puede pasar a disolución. ¿Qué tipo de disolución se forma ahí? Saturado. Es una disolución saturada. Entonces, si nosotros adicionamos más soluto de lo que puede existir en ese equilibrio físico, claro, él sale de la estructura, él sale, o sea, no pasa a disolución, queda como un sólido. Y eso es una disolución sobresaturada. Entonces, si existe menos en la cantidad que puede pasar a disolución, entonces hablamos de una disolución insaturada o no saturada. Entonces, en este caso, si nosotros estamos, claro, es más difícil, tenemos explicar esto en términos del cambio de entalpía, porque ahora lo vamos a ver, y del cambio de entropía, porque, claro, el cambio de entropía aquí tampoco domina, porque aquí estamos visualizando tanto, tenemos el estado de tanto del disolvente como de las partículas del sólido. Entonces no lo vamos a analizar de esa forma, sino desde el punto de vista, primero, el cambio de entalpía, ¿cómo va a influir? Claro, nosotros tenemos que romper esa estructura cristalina, o sea, tenemos que vencer ese cambio de entalpía de red. Ya no va a ser negativo, no es positivo, porque nosotros tenemos que separar esos iones. Y luego, lo que va a determinar la solubilidad es el proceso de solvatación de esos iones por las moléculas de disolvente. Entonces, claro, esos cambios de entalpía tenemos de hidratación o de solvatación, ¿cómo van a ser? Mientras más negativos sean, el proceso se va a dar más fácilmente. Pero ¿cómo van a ser más negativos? A medida que los iones sean más pequeños. ¿No es así? Porque hay una relación inversa, eso va en el denominador. Pero claro, también sabemos que el cambio de entalpía de red también depende de lo que es la escala de red, de la distancia entre los dos iones. Entonces, un ion pequeño contribuye, de que un ion sea pequeño, contribuye a disminuir esa escala de red y hacer que el cambio de entalpía de red sea mayor. Y por lo tanto, ahí el proceso sería más difícil, porque tenemos que, o sea, el proceso de solubilidad va a requerir de mayor energía. En definitiva, lo que se ha visto es que una diferencia entre los tamaños es lo que contribuye a que el sólido iónico sea soluble. O sea, la disparidad en los tamaños. Miren que en el caso de la descomposición térmica, en el caso de los carbonatos, un anión grande se estabilizaba con un catión grande. Acá no. Acá, cuando el compuesto iónico está formado por iones que son muy diferentes en tamaño, eso es lo que contribuye a la solubilidad. Se ha visto que cuando la diferencia sea alrededor de 80 picómetros, entonces eso es lo que contribuye, tenemos a que el compuesto sea más soluble. Porque claro, en la medida de que los dos iones sean pequeños, va a hacer que la reacción sea menos exotérmica. Menos exotérmica porque, claro, de que los dos iones sean más pequeños, da una escala de red menor y por lo tanto el cambio de entalpía de red aumentaría, haciéndose más difícil el proceso de solubilidad.
Y aquí lo pueden ver, es lo que yo le hablaba, el cambio de entalpía de Re es proporcional a 1 sobre la escala de Re, que es la distancia entre los dos iones. En cambio, o sea, visualizando en conjunto los dos iones, o sea, que van a contribuir a ese cambio de entalpía de Re. Pero en el caso del cambio de entalpía de hidratación o de la solvatación, si no fuese agua, es de forma individual. O sea, porque vamos a ver que el catión se hidrata de manera individualizada con respecto al anión. Y aquí ustedes pueden ver el gráfico. En el gráfico, esa entalpía de disolución se hace más negativa a medida de que la diferencia entre las entalpías de hidratación sean mayor. Por ejemplo, en el caso del yoduro de litio es superior a más 200, ese cambio de entalpía de hidratación. ¿Cómo va a ser la diferencia de la entalpía de hidratación mayor? En la medida de que los tamaños sean diferentes, sean disímiles en tamaño el catión con respecto al anión. Aquí vamos a terminar este tema para entonces ya iniciar la práctica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, en el caso anterior, si tienes una entalpía de hidratación positiva, ¿eso significa que la sal que se forma solamente se puede solubilizar si le aumentamos la temperatura? Sí, un cambio. No, acuérdense que en los procesos de disolución muchas veces son endotérmicos, o sea, no desprenden energía, sino se enfría el sistema. Pero ¿qué es lo que ahí va a contribuir a que se dé la disolución? Es la entropía, ¿no es así? Ya les dije que la entropía también está relacionado al proceso. Claro, un cambio de temperatura, como usted dice, acuérdense que la temperatura es una medida de la energía cinética de las partículas. Y si elevamos la temperatura, ¿qué pasa con las partículas? Se mueven a más velocidad y eso contribuye a una mayor disolución. Pero inmediatamente la temperatura vuelve a disminuir, ¿qué va a pasar? Lo que se ha disuelto va a precipitar. Acuérdense que en la química, tanto en la inorgánica como en la orgánica, nosotros purificamos a través de cambios de temperatura. Yo, por ejemplo, en Barcelona, en mi tesis doctoral, yo purificaba a través de cambios de la polaridad, cambiando el disolvente, que es mucho más fina la cristalización. O sea, el proceso de purificación. Pero en química orgánica utilizan mucho lo que es los cambios de temperatura para que las impurezas queden, tenemos en disolución y obtenemos entonces un sólido, tenemos más puro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos entonces a pasar a la práctica, ¿verdad? Vamos a comenzar con las teorías de enlace. Yo voy aquí. Marcos Castro quiere decir algo. Marcos. No, profesor, disculpe, solamente activé el micrófono por error. ¿Cómo? Que activé el micrófono por error, disculpe. Ya no se preocupe. Acuérdense que tienen que leer mucho. Ya yo les dije que esta materia requiere de mucha lectura. Mucha lectura. Porque si no, usted se le hace difícil. Mira que en el examen es eso, porque ustedes a veces, porque usted como no lee, entonces les cuesta entender lo que se le está preguntando. Y a veces, claro, lo que ustedes están contestando no responde a lo que se le está preguntando. Entonces tienen que ser un poquito más. Estoy abriendo el Open Bar para que. Vamos. ¿Quién quiere? Entonces vamos a ver aquí. Vamos a comenzar con Hoy creo que nos vamos a quedar con las teorías de enlace. Prácticamente queda una hora de clase. Entonces vamos a que ustedes participen. Vamos
Vamos a ver, aquí yo tengo los problemas, ¿eh? Mire, este problema, el 1, ¿verdad? ¿Están viendo la pantalla? No, profesor. No la están viendo. No, Ahora, ahora sí. sí. Mire, vamos a este problema. Mire que es un problema sencillito. Dice, las entalpías de disociación de enlace para el enlace entre los dos átomos de nitrógeno en la molécula, el elemento nitrógeno, y en el nitrógeno cuando gana un electrón son 945 y 765 kilojoules por mol, respectivamente. Explicar esta diferencia en términos de la teoría de orbitales moleculares y el estado, y le están preguntando además de eso, si el estado, ese nitrógeno con una carga negativa, será diamagnético o paramagnético. Acuérdense que ahí tienen que visualizar los electrones, si están apareados o desapareados. En una primera aproximación, porque eso no es tan fácil así tampoco. Cuando estudiamos el magnetismo en la electiva de química inorgánica, eso es bastante complejo. Y una molécula puede tener todos sus electrones apareados y puede presentar paramagnetismo. Ese paramagnetismo depende de otros factores. Acuérdense que no todo es tan sencillo. Entonces, pero en este caso, eso de diamagnético es si tiene todos los electrones apareados, y paramagnético si presenta uno o más electrones desapareados. ¿Alguien quiere explicar este problema? Voy un momentito a hacer algo y regreso. ¿Alguien quiere resolver el problema? ¿Jóvenes? Profesor, Araúz, Sí. ¿lo puedo explicar? Sí, tiene que compartir entonces pantalla, ¿yo? Profesor, como no tengo el Open Bar, ¿puedo utilizar Paint? Sí, cualquier programa. Lo único que lo tiene que compartir, ¿verdad? Sí. Giancarlo Araúz, ¿puede poner su cámara para verlo? Para ver porque ya yo no los conozco, bueno. Profesor, es que ahorita no la tengo disponible. Y no tiene ni foto, porque yo veo a Howe con su foto, pero ustedes yo no sé por qué ni foto ponen en su perfil.
Para explicarlo, primero voy a bosquejar el diagrama de orbitales moleculares. Sí. Yo le voy a ir preguntando yo. Tienen que ser más creativos, más proactivos. Bien, como es una molécula diatómica, se puede utilizar la representación de orbitales moleculares para las moléculas diatómicas. Como el nitrógeno en su capa de valencia tiene orbitales Capa no, S, nivel, en su nivel de valencia, acuérdense. exacto, en su nivel de valencia tiene orbitales S y P de la misma energía, entonces se colocan como si estuviera, como A la misma tienen nivel. a la misma energía, exacto. Claro. Ahí es el 2S, ¿ah? Sí, correcto. ¿De qué colegio viene? Yo ¿cómo es que se llama? El IPT, México-Panamá. Ah, en Chepo, Tanara. Tanara. Y bueno, la representación de los orbitales P también. ¿Qué pasa aquí? Yo quisiera, acuérdense que puede haber un entrecruzamiento entre el 2S y los 2PZ, ¿verdad? ¿Se acuerda? Pero eso se da cuando son muy próximos en energía. Y eso se da aquí, en la molécula de nitrógeno. ¿Se acuerdan? De que hay, debido al entrecruzamiento, acuérdense que aquí no se va a ver por separado, ¿verdad? No se va a ver por separado el traslapo de los dos orbitales 2s de cada uno de los dos átomos de nitrógeno y de los 2pz, sino que se va a ver de forma conjunta, ¿verdad? La combinación del 2s y 2pz de cada uno de los átomos, o sea, de 4 átomos. ¿Se acuerdan? Entonces, eso yo no quiero que aquí vean que la combinación del sigma 1 con el sigma 4, ¿ya se acuerdan? No, sino solamente lo que tiene que visualizar aquí, que debido al entrecruzamiento entre el orbital 2s y el 2pz, entonces se da una inversión de energía. Ya no el sigma, tenemos el 3 sigma va a ser el de menor energía, sino los orbitales pi. ¿Se acuerdan? Aquí va a haber entonces una inversión de energía. No es como lo está poniendo ahí, porque aquí va a ocurrir una inversión de energía, porque es lo que yo le estoy explicando. Esos dos orbitales 2p van a quedar de menor energía que el sigma, porque aquí se están entrecruzando o combinando simultáneamente el 2s y 2pz de cada uno de los átomos. O sea, en conjunto son 4 orbitales que se están combinando para formar 4 orbitales moleculares. El 1 sigma, el 2 sigma, el 3 sigma y el 4 sigma, que nosotros lo habíamos explicado a través de lo que era la teoría de la perturbación, ¿verdad? O sea, perturbando ese sistema inicial cuando veíamos por separado el traslapo entre los orbitales 2s por separado a la de los orbitales 2pz, como ocurre en el caso de la molécula de oxígeno. Muy bien, pero mira qué bien lo va. Eso es lo que se quieren ustedes, que ustedes sean creativos. Por eso que yo me he aprendido los nombres Antonio Son, de Giancarlo, de...
Bueno, hay una estudiante que ella no habla mucho, pero ella es muy buena, es la estudiante Melanie. Melanie está presente. Sí, profesor. Y ella es calladita, pero ella hace buenos exámenes. El primer examen él fue la nota más alta. Bueno, ahí tampoco quiero que me pongan si es ahí no es importante la simetría de inversión, si es G o U. Pueden ponerlo en términos de 1, 2, 3, ¿verdad? A medida que van avanzando los orbitales, ¿verdad? Pueden ponerlo en términos de 1 o 2, 3 y 4 en el caso del sigma, en lugar de poner la G y la U, porque en el caso del examen le puede venir pregunta con respecto a esa simetría. Como el átomo de nitrógeno tiene 5 electrones y son dos átomos de nitrógeno, entonces van a participar 10 electrones en la combinación. Muy bien, póngalo de otro color, Araúz. Los electrones, la semiflecha, póngala en otro color, rojo puede ser, para que contraste. Y claro, ahí están desapareados, ¿ah? En el caso del subnivel P, los 3 electrones están desapareados. Ahora se procede al llenado de los orbitales moleculares. Sí. Que serían 10, ¿no? 5 más 5, 10. Y claro, ahí tiene que colocar, respetando la regla de máxima multiplicidad de Hahn, pero como faltan todavía, entonces llena esos dos orbitales pi, que ¿cómo son esos orbitales pi? Los 1 pi, ¿cómo son? Degenerados. Degenerado. Acuérdense que degeneración significa la misma energía. Muy bien. Bien, aquí ya está la configuración del nitrógeno diatómico. Sí. Pero ya yo lo calculé, lo que es el orden de enlace. Así claro, que, porque el orden de enlace, ¿qué le va a permitir determinar? me puede contrastar lo que vendría siendo la energía de enlace. Claro, mientras mayor sea el orden de enlace, ¿cómo será esa energía? El cambio de entalpía. Mayor. Mayor, muy bien. Sí. Explique cómo determinó ese orden de enlace en la molécula de nitrógeno. Bueno, voy a dibujarlo para no enredar. Sí. O sea, tenemos que contar los electrones de enlace y restarles a esos los electrones de antienlace. Claro, entonces, lo que ocupan los orbitales antienlazantes. Pero acá también hay que tener en cuenta lo que son los orbitales atómicos del kernel, que obviamente acá no se dibujaron, pero podemos obtenerlos de acá mismo, así que contamos. Los de electrones de enlace serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Menos los electrones de antienlace. O sea, si ya tiene los 10, no puede tener, o sea, si ya tiene los 10 como electrones de enlace, ya no puede tener más. O sea, que ahí tiene un error. Porque acuérdense que ese 2 sigma
Es antienlace, es un orbital antienlazante. Por lo general nosotros en química denotamos los orbitales antienlazantes con un asterisco, ¿va? Poniéndolo como sigma superasterisco, diciendo que ese es antienlazante. El 2 sigma no es enlazante. Oye, ahí los enlazantes sería el 1 sigma, el 1 pi y el 3 sigma. Sí, correcto, profesor. Sí, ahí tuvo un error. Por eso que es la pregunta. Ahora los de antienlace. Que Sí, pero serían 10, porque en realidad no son 10, sino ¿cuánto? Los electrones en los orbitales enlazantes, ¿cuántos son? Serían 8. 8, sería 8. Eso es lo que le estoy diciendo. Profesor, pero los electrones que corresponden al 1, el 1s, que en este caso no se toman. No, porque ¿qué dijimos? ¿Cuáles fueron las diferentes aproximaciones? Yo vi que usted mencionó kernel. Nada, ese kernel, no sé dónde sacó eso. Fíjense que nosotros dijimos que una de las aproximaciones que forman esa combinación lineal a cloa de orbitales atómicos para formar los orbitales moleculares, ¿cuáles son los orbitales que participan? Los del nivel de valencia. ¿Y cuál es el nivel de valencia ahí? El 2, el 1 no tiene nada que ver. Pero son cosas, por eso la práctica, para que ustedes, algunos errores que vayan presentando, los corrijan y no los cometan en el parcial, en este caso el semestral. Claro, ya ahí saben que el orden de enlace coincide con el número de enlace cuando dibujan la estructura de Lewis, ¿verdad? La estructura de Lewis de la molécula de nitrógeno es 3 rayitas entre los 2 átomos de nitrógeno. Y claro, si usted hace el mismo procedimiento ahora con un electrón de más que está entrando, porque ahora se trata del nitrógeno con una carga negativa, ¿dónde entraría ese electrón extra? Póngalo de otro color. Un color que absorba bastante la luz y que se vea. Nunca utilicen colores como el amarillo, ¿verdad? Porque son colores que reflejan mucho la luz y no se ven. Muy bien. Pero yo le pregunto, Giancarlo Araúz, este electrón que está entrando al sistema, a la molécula de nitrógeno, está entrando a un orbital molecular que, ¿qué naturaleza tiene? ¿Enlazante o antienlazante? Antienlazante. Claro, y eso va a hacer que el orden de enlace disminuya. Y por lo tanto, claro, está en consonancia con la energía de disociación. Ahora, ¿en qué proporción va a disminuir el orden de enlace? Si está entrando un electrón a un orbital de naturaleza antienlazante. Ya no va a ser -2. O sea, la cantidad de electrones en orbitales enlazantes va a ser el mismo. Va a ser 8. Pero la cantidad de electrones en orbitales de naturaleza antienlazante no va a ser 2, sino 3. Y claro, disminuye en un medio, el orden de enlace. Muy bien, eso es lo que nos está explicando. Que la molécula, la especie, pues, sea más débil. O sea, se necesita una menor energía, ¿verdad? Para disociar la especie. Porque ahí estamos hablando de... Espérense un momentito. Muy bien. ¿Y cómo será la especie, el nitrógeno con esa carga negativa? ¿Paramagnética o diamagnética? Paramagnética. Claro, porque ya tenemos un electrón desapareado en esos 2 orbitales que son degenerados, los 2 pi. Pero acuérdense que son de naturaleza antienlazante, al igual que el 4 sigma. ¿Lo ve? Muy bien. Tiene 5 puntos, Giancarlo, para su parcial.
Acuérdense que eso le suma, ¿ah? Voy a dejar de compartir, profesor. ¿Qué? Voy a dejar de compartir. Sí, muy bien. Vamos entonces a ver, tenemos un problema que está, bueno, yo voy a volver a compartir. Este problema, miren que el 5, mira, el primero tenía que ver con las entalpías de disociación del enlace, o sea, para romper el enlace entre los dos átomos de nitrógeno. Claro, al ser el orden de enlace mayor en la molécula de nitrógeno, eso, la molécula, el enlace es más fuerte. Vemos, y por lo tanto, la energía que se requiere para romper el enlace es mayor, para disociarlo, ¿va? Vamos a ver el problema 5, pero ahora nos lo están dando, lo racionalizamos en base a las distancias de enlace. ¿Quién entonces va? Y nos están preguntando lo mismo, que cuáles, pero acá no tenemos 2 especies, sino 4. La molécula de oxígeno, el oxígeno con una carga positiva, creo que se llama el oxigenilo, el oxígeno con una carga negativa, y el oxígeno, o sea, O2 con 2 cargas negativas, ¿qué ion se le llama? ¿Cómo se le llama ese ion? El peróxido, ¿no? El oxígeno O2 con 2 cargas negativas. O sea, que equivale a una carga negativa por cada átomo, por cada oxígeno. Entonces, ahí nos lo están dando en base a las distancias de enlace entre los dos átomos de oxígeno, que va a ir aumentando. Pero ¿cómo tiene que ser el orden de enlace acá? Va a ir aumentando, disminuyendo, si la distancia se hace más grande. Entonces estamos viendo otro parámetro, ¿ah? Otro parámetro físico, que ya no va a ser la energía, sino la distancia. ¿Quién quiere hacer este problema? ¿Quién quiere hacer el problema? Profe, yo lo hago. Sí, comparta pantalla. Ok. Pantalla. ¿Me puede ver la pantalla? Sí. Sí. Ok, voy a comenzar. ¿Quién está hablando? Antonio. Sí. Antonio Construir el diagrama de orbitales para la formación de O2. Mostrar solo la participación de los orbitales de valencia de los átomos de oxígeno. Ok. Aquí. Es el punto A. Aquí van a encontrar algo distinto, ¿verdad? Explíquemelo desde ahora, Son. Ajá. Esto es que el O2 va a tener 12 electrones en las 12, va a participar 12 electrones. De valencia. Sí. 6 electrones cada átomo. Pero, sí, a diferencia del nitrógeno, la separación entre los orbitales 2s y 2pz es mayor. Por lo tanto, acá no se va a dar entrecruzamiento entre los 2s y los 2pz, sino que se van a combinar de manera separada los orbitales 2s y los 2pz. Por lo tanto, acá no se va a ver la inversión de energía entre el orbital sigma, el 3 sigma, ¿verdad? Y el 1pi, sino que el 3 sigma se va a estabilizar, ¿verdad? O sea, va a estar más bajo en energía que los orbitales 1pi, que se van a desestabilizar y que van a aumentar en energía. Muy bien. Ok, entonces van a participar 6 electrones. Ponga para los electrones, para la semiflecha de los electrones, ponga, utilice un color distinto de marcador.
Ok. Voy a usar el rojo. Sí, Aquí van a participar seis electrones en cada átomo de oxígeno. claro. Ahí sí ya Dos, va a tener un cuatro, orbital cinco, completamente lleno, ¿ah? A diferencia del seis. nitrógeno. Ajá. Exactamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, Bien. el de abajo es el sigma 2s. Este se va a llenar. Sí. Eh, Póngale nombre a los orbitales moleculares. Voy a poner los nombres. Sí. Sigma 2s. Este va a ser sigma asterisco. O sea que significa que es antienlazante. Y él está poniendo como su índice 2s porque resulta de la combinación lineal entre los dos orbitales 2s, que forman una combinación enlazante suma y una combinación 2p. antienlazante diferencia, la diferencia en cuanto a las funciones de onda. 2p. Este también es pi. 2p es pi. Sigma. No, pi asterisco 2p. Pi asterisco 2p. Y sigma asterisco 2p. Ok, ahora sí. Llevamos 2 electrones. Entonces, 3, 4, 5. No, se saltó el sigma, Ok, sí. el sigma que viene entre la combinación de los dos PZ, ¿va? Ya. 8, 9, 10, 11, Y 12. Ese Ok, para el oxígeno. ¿Cuántos electrones desapareados tiene? electrones desapareados, 2. 2. Por lo tanto, es Es paramagnética. paramagnética. Ahora vamos, determine el orden de enlace para ir racionalizando lo que son las distancias entre los dos átomos de oxígeno. Y ahora con diferentes colores va quitando, o sea, cuando tiene que quitar, le va a poner una crucecita en el caso de que la carga del oxigenilo, ¿verdad? Con una carga positiva. Pero determina inicialmente el orden de enlace para la molécula de oxígeno. Ok, Ponga sería porque O los E significa orden de enlace. orden del. E. Ajá, sí. Los enlazantes es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. 8 menos los antienlazantes 1, 2, 3, 4. Sobre 2. Entonces, 4 sobre 2 equivale a 2. Claro Ok, que coincide con la estructura de Lewis, o sea, un doble enlace, un enlace sigma y un enlace pi entre los dos átomos de oxígeno. Ahora va a hacerlo para el oxigenilo, ¿verdad? Con esa carga positiva. ¿Qué significa esa carga positiva? De que le quitamos un electrón. Entonces póngale una rayita a ese segundo electrón que ha ingresado a un orbital pi. Entonces Una le quito crucecita. este. Bien, entonces el orden de enlace ahí, ¿cómo sería? El orden de enlace sería, a ver, orden de enlace de O con una carga positiva es equivalente. Fíjense 2.
Ajá. 7 menos... me equivoqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 menos 3 sobre 2. Esto es 8 menos 3 sobre 2. 2.5. Exacto, ahí está aumentando el orden de enlace, lo que se espera porque se está quitando un electrón de un orbital de naturaleza antienlazante. Y eso hace que contribuya pues al enlace entre los dos átomos, por lo tanto es mayor ahí el orden de enlace. Ahí le Entonces, faltó el subíndice 2, porque no es O con la carga positiva, sino O sub 2, lo que está sí, dentro del paréntesis, exacto, porque son ok. dos átomos. Bien, ya eso sí está bien. Ahora, Ok. Entonces, este también es una especie que es paramagnética, porque también claro, tiene electrones apareados. 1 sería 1. Ok, entonces vamos con la otra especie, que es O, orden de enlace de O sub 2 con una carga negativa. Sí. Ok, entonces esta especie, en vez de... A ver, Le tenemos que adicionar un electrón, ¿verdad? sí, tenemos que adicionar Quedaría uno. un orbital Ahí. pi antienlazante completamente lleno y uno desapareado. Queda así. Serían 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 electrones. Sí. Aquí Aquí, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 2, 5. menos 5. Menos 5 sobre 2. Esto es igual a menos 5. 3 entre 2, 1,5. ¿Eh? 8 menos 5, 3 y 3 entre 2, 1,5. Sí, Venga, 1,5. ahora lo que se observa es una disminución del orden de enlace, claro, porque ha ingresado un electrón más a ese orbital antienlazante, que es el pi. Por lo tanto, la distancia debería aumentar o disminuir. La distancia debería aumentar. No, aumentar, exacto. Aumentar porque es menor el orden de enlace. O Es sea, una menor especie fuerza. Bueno, a ese orden de paramagnética. enlace le podemos asociar energía, fuerza y una distancia. Menor fuerza, una mayor distancia. Ahora, esa especie que hice también es una especie paramagnética porque tiene un electrón desapareado. Entonces, ahora vamos a ver el otro que es la especie O2 con dos cargas negativas. O sea, que sería el ion peróxido, ¿ah? Ok, Ion peróxido. ajá. En ese caso, tenemos que agregarle otro electrón más. Exacto. Y ya Ajá. ahí sí no hay electrones desapareados. ¿Esa especie Entonces, cómo sería? esto sería una diamagnética. Una especie diamagnética. Muy bien. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 entre 2. Esto equivale a 1. Una especie diamagnética. Así. Sí.
Y eso está de acuerdo con las distancias, sí, ¿verdad? Porque la distancia ahí, la distancia mayor, ¿cuál de esas especies de oxígeno la daría? El ion peróxido. El ion peróxido, ¿verdad? Sí. Donde tiene todos esos, o sea, no tiene electrones desapareados, tiene completamente lleno esos dos orbitales pi degenerados que son de naturaleza antienlazante. ¿Y cuál seguiría en orden decreciente? Seguiría la especie O2 con una carga negativa. Exacto. Que ahí entonces sería el orden de enlace 1,5. Ahí entonces. Y luego vendría el oxígeno. el oxígeno. Después la que tiene una carga positiva. El ion oxigenilo, ese se le llama el oxigenilo, ¿va? El oxigenilo. Una carga positiva que tiene el mayor orden de enlace, o sea, mayor energía y mayor fuerza. El orden de enlace es más, o sea, el enlace entre los dos átomos de oxígeno es más fuerte porque hay una mayor energía asociada. Muy bien, tiene 5 puntos, Antonio. Vale, gracias, profe. Voy a dejar de compartir. Sí. Sí. Vámonos ahora a estructuras de Lewis, ¿verdad? Acuérdense que vamos a ver, ya repasamos esa teoría de orbitales moleculares. Vamos a la teoría de enlace-valencia, ¿verdad? A la teoría de enlace-valencia, vamos a ver quién entonces hace. Me interesa este problema. A ver, aquí. Voy a ver si quita esto. No. Voy a quitar esto. Ocultar. Vámonos a. Sí, vámonos a uno de la teoría de enlace-valencia. Vamos a ver la estructura de Lewis. Yo creo que debemos de hacer. Ay, para ver. Aquí. El 11 dice: construye estructura de Lewis de las contribuciones típicas de resonancia para A, el ONC con una carga negativa. Eso se le llama el ion fulminato, ¿verdad? El ion fulminato. Y el NCO negativo, que es el ion cianato. Ese es el que presenta la estabilidad. El otro es explosivo. ¿Vemos? Y asigna las cargas formales a cada átomo. Ahí esa S no va. A cada átomo. No a cada átomo. A cada uno, entonces, de los átomos, debería decir. ¿Y qué estructura de resonancia es probable que sea la de contribución dominante en cada caso? ¿Quién hace ese problema? Para ver si nos alcanza para terminar con él. Es un poquito largo. ¿Quién lo quiere hacer? Dice, construye estructuras de Lewis de las contribuciones típicas de resonancia para lo que es el ion fulminato. Mire que ahí mismo le está poniendo el, vamos a decir, el orden de los átomos. Ahí el átomo central sería el nitrógeno. Y en el otro sería, en el ion cianato, que es la forma más estable, sería el carbono. Y tenemos que asignar las cargas formales, es la que nos va a decir cuál de las estructuras de resonancia es la más, la de mayor contribución en cada uno de los casos. Nadie. ¿Cómo les cuesta esas estructuras de Lewis? Profe, voy yo, pues. ¿Quién? Es que yo los confundo en la voz. ¿Quién es Son? ¿How? Soy yo, Antonio. O Giancarlo. Es que tienen el mismo tono nuevo. Giancarlo y Antonio tienen la misma voz. Si me hablan, yo no los distingo. ¿Ustedes no se han escuchado? No, profe. Tienen la misma voz. Sí, entonces vaya, Son. Ok. Voy a compartir la pantalla. Ok.
primero tengo que borrar esto. No, abra otra página. Página más donde dice ahí, exacto. Acá. Y ya eso le queda en su... Entonces, ahora no tengo la barra de abajo. La barra donde... aquí el lápiz, ¿ok? Entonces, construye estructura de Lewis de las contribuciones típicas. Acuérdense que Lewis en el inglés, ese es un apellido inglés. Nunca digan Lewis, sino Luis. Ajá. Usted no es bilingüe. Sí, profe. Usted es bilingüe, ¿no? No, profe. Yo pensaba. Ok, entonces, primero tengo una estructura que es... Esta puede ser una. No, pero Antonio, yo quiero que le explique. Si la pone así, claro, no tiene sentido. O sea, yo quiero que me comience con, por eso que toma un poquito de tiempo, porque yo sé que a muchos estudiantes les cuesta este tema, y comience con los electrones de valencia, ¿verdad? Porque tenemos 3 átomos, cada uno pertenece a un grupo distinto. El carbono al grupo 14, con 4 electrones de valencia, el nitrógeno perteneciendo al grupo 15 con 5 electrones de valencia y el oxígeno al grupo 16 con 6 electrones de valencia. Comience así. Comience así, sí. Comience de lo más básico. Carbono. 4 electrones de valencia. ¿Así? Sí. Nitrógeno. 5 electrones de valencia. Y oxígeno. 6 electrones de valencia. Entonces... Pero acuérdense que ahí le tiene que sumar la carga negativa, porque ese es un anión. Ok. Una carga negativa, pero sería con la molécula. Exacto. Ok. Entonces, vamos a ver. 4 electrones. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es una estructura que el carbono tiene, que tiene una carga -2. -2. El oxígeno +1. Y el nitrógeno +1 y el oxígeno 0. Muy bien. Pero ¿cómo determinó esas cargas formales? Y veo que eso está en la lógica de los 3 átomos. ¿Cuál es el más electronegativo? El más electronegativo es el oxígeno. Claro, es el oxígeno. Y entonces eso no está en consonancia porque la carga formal ahí del oxígeno es 0. Y el átomo que es menos electronegativo, que es el carbono, es el que tiene 2 cargas negativas, formales. Entonces, esta estructura no es la dominante. Tenemos que buscar... Pero otra cuestión son, acuérdense que no es, ese es un error de esto de las estructuras de Lewis, que, o sea, se hace de manera muy mecánica. Acuérdense que esa carga negativa que tiene este ion fulminato, ¿quién parla el italiano? Usted era el que hablaba un poco italiano del grupo. No. Era Giancarlo, ¿no? Giancarlo, ¿parla el italiano? Un poquito. No, profe. No. Fulmine en italiano significa rayo, el fulmine, ¿verdad? Eso viene del latín. Fulminato como que es explosivo. Esta especie no es estable en ninguna de las... O sea, hay una forma de resonancia más
la más probable por las cargas formales, pero esto no es una especie que es estable, es explosiva. Entonces, ahí hay una carga negativa que significa un electrón que ha ganado cualquiera de esos tres átomos, o sea, puede ser cualquiera, pero ya sabemos que va a ser el más electronegativo. ¿Cuál de esos tres átomos dijimos que es el más electronegativo? El oxígeno. Claro. Y yo les pregunto, claro, ahí el carbono sigue teniendo sus 4 electrones de valencia, ¿no es así? 4 electrones de valencia que lo tiene desapareado. Y claro, ahí el nitrógeno con 5 electrones de valencia, 1, 2, el oxígeno tiene sus 4 electrones de valencia, o sea, de los 6, 4 no compartidos. Y los otros 2 lo utilizan en el enlace. Por lo tanto, ¿quién es el electrón ahí? ¿Quién es el que lo tiene? El nitrógeno, que no es el más electronegativo. Por eso que esa no es la forma más... esa forma de resonancia no es la que mayormente contribuye a la especie. Pero antes de seguir con la segunda forma de resonancia, explique cómo determinó las cargas formales. Ok, las cargas formales del oxígeno es igual a 6 electrones de valencia. Ajá. Si acá lo unimos con 1, cumple con el octeto. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 electrones. Esta sería una especie más menos 1. Entonces sería menos 7, que esto es igual menos 1. Ok, aquí sería una especie menos 1. Carga formal del nitrógeno es igual, esto es de 5 electrones de valencia menos, aquí se puede formar 1, 2, 3, 4, pierde un electrón, y forma el triple enlace con el carbono, que esto va a ser menos 4 electrones que está a su alrededor, que esto es igual a 1, y la carga formal la carga formal del carbono, esto va a ser 4 electrones de valencia menos 1, 2, 3, 4, menos 5 electrones a su alrededor, quedaría menos 1. Y quedaría así. A ver, vamos a ver si cumple el octeto. Entonces, esta sería la especie dominante. Exacto, la más probable, ¿verdad? Porque está en consonancia. Mire que ahí el oxígeno tiene sus 6 electrones de valencia. Entonces, él ha ganado ese electrón, la carga negativa que tiene el ion fulminato de otra especie, y es la que está formando el enlace con el nitrógeno, que utiliza uno de sus 5 electrones de valencia. Claro, el carbono queda con 2, de sus 4 electrones de valencia queda con 2. Y claro, utiliza otros 2 para formar el enlace con el nitrógeno, pero uno de esos 3 enlaces entre el nitrógeno y el carbono, ¿quién es el que aporta el par de electrones?
el nitrógeno. ¿No es así? Es un enlace covalente coordinado. Porque acuérdense que uno le aporta, de los 5, un electrón para enlazarse al oxígeno, que utiliza el electrón que gana de otra especie, la carga negativa. Y los otros 3, entonces 1, 2 para formar 2 enlaces con el carbono, y los otros 2 lo está aportando el nitrógeno para enlazarse en un tercer enlace con el carbono. Pero ya dijimos, no nos llamemos a mentira, porque el carbono no es la especie, pero esta es la más probable. Pero mira, el carbono, a pesar de que es el menos electronegativo, o sea, el más electropositivo, tiene una carga negativa en la carga formal. Por lo tanto, eso nos dice que de todas formas esta es una especie inestable, porque el nombre que recibe nos dice todo, el ion fulminato. ¿Ya? Así que esta es la mayor, o sea, la forma de resonancia, vamos a decir, de mayor contribución, la que está más en la lógica, pero no es una especie estable. Muy bien, vaya entonces a la segunda, a la parte B. A la parte B, ok. A la del ion cianato. El ion cianato es NCO con una carga negativa. Entonces, y asigne las cargas formales para cada átomo que estructura la resonancia probable que se forme. Ok. Vamos a proponer 2 estructuras. También A1, A2. Ajá. Nitrógeno, carbono, oxígeno. Probablemente puede ser esta estructura. Este nitrógeno quedaría con una carga -1 y el oxígeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, o también puede ser de esta manera. Acuérdense que tiene que cerrarlo entre paréntesis cuadrado y poner la carga. Por eso es también un anión, igual que el ion fulminato. Lo único que aquí cambia el orden de los átomos. Ahora el central es el carbono y no el nitrógeno. Claro, el más electropositivo es por lo general el átomo central. Esto está en la lógica. No el nitrógeno, como es el caso anterior, por eso que es inestable. Quedaría con una carga de 0 y el oxígeno 1, 2, 3, 4, 5, 6 también de 0. La de abajo sería 0, 0 y -1. Entonces, la más dominante sería la estructura de la segunda estructura. Muy bien, la asunto. Porque el átomo más electronegativo soporta más ese electrón. O sea, ha ganado el electrón, ¿verdad? Porque ahí tenemos los 6 electrones desapareados, sus electrones de valencia. Por lo tanto, el enlace que forma con el carbono, ¿de dónde proviene ese electrón? El enlace que forma con el carbono proviene de la carga negativa, porque ahí el carbono utiliza sus 4 electrones de valencia, 3 para formar el enlace con el nitrógeno y el cuarto con el oxígeno, ¿no es así? Sí. Muy bien, y menos que la carga formal, la carga negativa está en la lógica, que ese es el
átomo más electronegativo. Muy bien, tiene 5 puntos. Pero acuérdense que si quiere ganar la A en el examen, ¿qué tiene que hacer en el examen? ¿Estudiar? Evidenciar. Usted tiene que explicarme de todo con... Si me lo pone así, se ha saltado puntos. Ahora porque no hay tiempo. Pero en el examen usted tiene que ser vivos. Usted tienen que la mínima, o sea, cómo han obtenido esa estructura de luz, la tienen que explicar. Porque yo sé que muchas veces lo saben, pero yo lo tengo que ver en el papel. ¿Están entendiendo? Sí, profe. Porque no quisiera que perdieran puntos de esa forma. O sea, tienen que escribir todo. Y allá es más fácil porque ustedes van a trabajar, no es hacerlo aquí que es difícil, porque están haciéndolo con el mouse. Allá agarran una hoja en blanco y su lápiz, porque si se equivocan, su borrador borran rápidamente y vuelven a escribir. Y luego le toman una foto. Entonces, esto es así, jóvenes. Entonces, tiene 5 puntos más. Bueno, voy a dejar de compartir. Sí. Sí, vamos entonces, ya para terminar, vamos a ver quiénes llegaron tarde. ¿Verdad? Ya el día miércoles vamos a hacer más problemas, pero uno más que otro, y para ir al estado sólido. Acuérdense que el estado sólido son 2 prácticas. Espero que participen. Vamos entonces a ver quiénes llegaron tarde. El 7, José Carrera. Presente, profe. Bien. 11, Marcos Castro. Presente, profesor. Bien. 14, Isaac Cisneros. No llegó. Cristian Delgado. No llegó. Bosco Escapa. Presente, profe. Bosco. Sí, profe, Bosco. Bien. 28, Jorge González. Presente, profe. Bien. 32, Edgar Husband. No llegó. Enilda Miranda. Enilda, no llegó. María Ovaldía. Presente, profe. Bien. Iván Pita. Presente, profesor. Bien. 13, Iceberg Padwell. Padwell, no llegó. Anthony Rodríguez. Anthony, no llegó. Wilson Sánchez. Wilson. Presente, profesor. Bien. Presente. Sí, ya le escuché. Gina Permiso, Torres. profe. La estudiante Nila Miranda dice que el micrófono no le sirve. ¿La estudiante cuál? Enila Miranda. Ah, ya le pongo la tardanza. Listo. Gracias. Y Gina, bien. Gina Buenas, Torres. presente. Gina. Sí. Bien. Y por último, Vergara Edgar. Edgar Vergara. Buenos días, profesor. Bien. Y vamos a ponerle a Enilda su tardanza. Enilda Miranda, la 34. Bien, bueno. Jóvenes, quedamos así hasta el próximo miércoles. Estudien, hagan los problemas. Vamos a concentrarnos ese día con el estado sólido. Acuérdense que no se puede hacer todos los problemas en clase, así que tenemos que concentrarnos en ciertos. Entonces nos vemos hasta el día miércoles. Chao.